Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les contamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 24 de mayo del 2024, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de la eterna deuda del Estado con la Caja, ya que el ministro de Hacienda fue a pedir cacao a la sesión de jefaturas de fracción. Vamos a hablar de avances y retrocesos en comisiones legislativas, así como de la noticia que se dio esta semana de que la Sala Constitucional declaró que el proyecto para crear el Cantón de Colorado era inconstitucional por la forma. Entonces vamos a hablar de esos detalles, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con Nogui Acosta. En la sesión de jefaturas de fracción de este jueves, el ministro de Hacienda llegó a pedir cacao. Ustedes recordarán que hay un crédito, no recuerdo cuál expediente es en este 23.502. Ese es el del BIT. Ese es crédito verde. Y la AFD. Correcto. Ese crédito... Y de hecho hasta tiene una contrapartida o una cooperación no reembolsable de Corea del Sur. Exacto. Ese crédito, en comisión, el oficialismo, a través de sus diputados, había intentado que se eliminara la cláusula para que una parte del crédito tuviera que destinarse a el pago de la deuda del Estado con la Caja. Como eso sucedió, la comisión se puso rejega y les dijo, no quiere pagar nada, entonces el 40% de los recursos van para el pago de la deuda con la Caja. Y además, para poder usar el 60% restante, tiene que trasladarle el 40% a la Caja. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que Hacienda no ha estado trasladándole a la Caja el 10% de los créditos de apoyo presupuestario que le corresponden. Entonces ya crearon un fondo, el Ministerio de Hacienda tiene un fondo de recursos que están dirigidos a la Caja y que no le transfieren. Que no le han transferido. Y adicionalmente, en ese escenario, Nogui amenazó con que no iban a renunciar al crédito si lo dejaban en esas condiciones. Al parecer se dio cuenta que renunciar al crédito no era una buena idea y fue a la comisión a pedir que le rebajaran el monto al 10% en lugar del 40%, pero adelantó que el gobierno iba a dejar de enviar esa cláusula porque dijo que esa fue una decisión de la anterior administración y que ellos no tenían por qué asumir compromisos previamente acordados por otras personas. Cosa que es falso porque en todo caso, las acciones del Estado son continuas, no tienen un principio y un fin porque cambia el gobierno. Ese acuerdo no dice, lo que decía es que se le iba a dar el 10% de los créditos a la Caja del 2020, inclusive en adelante. Y dicen adelante. Y está firmado por el Ejecutivo y está firmado por la Caja, aunque sus autoridades hayan cambiado, eso sigue vigente. Así que hasta que no lo deroguen, ambas eso partes. está vigente. Exactamente. Ahora recordemos que... Nogui llegó a decir eso porque denunció que este año ese fondo a favor de la Caja crecerían prácticamente $91 millones más, porque vienen 2 créditos de apoyo presupuestario. Recordemos que los créditos de apoyo presupuestario son los que utiliza el gobierno de entes, entidades extranjeras. Los bancos internacionales. Correcto, para financiarse en lugar de incurrir en colocar bonos en el mercado local, que es lo que puede hacer sin necesidad de autorización legislativa. Correcto. Ahora, nada más hay que recordar que durante este año la deuda del Estado con la Caja creció en un 21%. Y suman 3,7 billones de colones. Correcto. Así que no tiene absolutamente ningún sentido no querer pagar. Porque es básicamente dejemos que la deuda con la Caja siga creciendo eternamente. Así es.
Ahora, en la comisión le dijeron... Fue muy gracioso porque, como Nogui dijo eso, no vamos a volver a mandar los préstamos con esa cláusula, salió Jonathan Acuña diciéndole, está diciendo, bueno, si quiere, no mande préstamos del todo. Todo bien, eso allá Si usted. usted no se quiere endeudar afuera, Allá no se usted. endeude afuera. Número 2, si manda los créditos sin la cláusula, se la vamos a meter aquí en la asamblea. Lo cual pueden hacer perfectamente. Ahora, la pregunta es, con este crédito en específico, yo creo que hubo un consenso en bajarlo al 10, me parece. No. No. No, porque Liberación digo, no nos vamos a ir al extremo, no nos vamos a ir al 60-40, pero tampoco al 90-10. Ahora, El problema es que Nogui dice, no estamos dispuestos a dar más del 10. Ahora, yo creo que el 10 era razonable porque era lo originalmente acordado. Sí. Y el 10 debería ser lo que... Pero de nuevo, esto se lo originó el propio Ejecutivo porque desde el inicio, desde que mandó el crédito a la No lo asamblea, incluyó. no metió el 10%. Correcto. Eso originó que en la Comisión de Asuntos Económicos se hiciera una discusión en la que el oficialismo acordó que fueron 30% y luego rompieron ese acuerdo. Correcto. Ahora, este proyecto me parece que no está ni siquiera convocado. Sí está convocado. Sí está convocado. Está convocado para... Sí está convocado porque, no, Guille, lo que llegó a decir es como, necesitamos tomar decisiones sobre este crédito pronto porque ya la Agencia Francesa de Desarrollo mandó una carta a inicios de mayo diciendo que si no está aprobado como a mediados de junio, más o menos, ellos zafan del crédito, del préstamo. Ah, ok. Lo retractan. Lo quitan por no usarse a tiempo. O sea, están a punto de perder. Ahora, no, Guillán, bien que andaba muy gallito diciendo que iba a renunciar al crédito, así, si no se lo ponían en las condiciones que él 16 quería. de junio, la fecha máxima. 16 de junio. ¿sí? Para aprobarlo, porque si no se aprueba para esa fecha, a la AFD no le da tiempo de desembolsarlo en la fecha máxima que dice el contrato. Ok. Bueno, pero bueno, eso... Ahí no se llegó a ningún acuerdo porque don Rodrigo Arias, antes de que la cosa se saliera de control y además porque ya era hora de almuerzo, les digo, este no es el espacio para eso, ya escuchamos al ministro, veremos qué hacemos. Muy bien. Pero bueno, eso, con ese tema. Pasemos al siguiente, el avance en las comisiones. Empecemos por el bochorno de la semana. A pesar de todos los cuestionamientos, a pesar de todas las críticas, a pesar de que no le genera absolutamente ninguna buena imagen... Y a pesar de que tenía el instrumento perfecto para no nombrarla de nuevo ahí... El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, nombró a Gloria Navas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Lo cual, recordemos, es una de las potestades que tiene como presidente y es claramente el pago por su voto del 1 de mayo. No hay otra forma de entender esa movida. Por lo menos tuvieron la decencia de no ponerla de presidenta. Pusieron a Gilbert. Yo diría que sería un avance, pero pusieron a Gilbert Jiménez de presidente, que era el secretario de la comisión. Al menos pusieron ahora una secretaria que sí sabe leer. Y pusieron pusieron en la secretaría a Priscila Vinda del Frente Amplio. Pero bueno, adicionalmente se instalaron varias comisiones. Todas las permanentes. Liberación y el Frente Amplio ganaron más protagonismo en presidencias y secretarías. Correcto, el PUSC vuelve a ser derrotado nuevamente. Como todo. En todo caso fue interesante porque en la de Hacendarios, que están Carlos Felipe y Pacheco ahora, Alejandro Pacheco postuló a Carlos Felipe para continuar como secretario de la comisión. Muy bien. Y hay que recordar que Carlos Felipe, antes del 1 de mayo, primero Pacheco salió diciendo, es como, sí, ellos van a votar para esto que están resentidos. Y Carlos Felipe le respondió en plenario, sentándose casi que a la parte diciendo... Yo no hago las cosas por resentimiento, ¿verdad? Se dieron ahí. Pero y para parecer el PUSC así es como funciona. Nada más se pelea en el marco de los 1 de mayo y ya después Ya después se arreglaron, pero bueno, toda la conformación de las comisiones permanentes... Por eso van a aceptar a Luis Amador, después de que despotricaron contra él cuando era ministro. Pero lo van a aceptar. Recordemos que al contrario de lo que pasa en los partidos taxis, como el Progreso Social Democrático, el PUSC tiene convención abierta. Entonces, mientras cumpla... El PUSC cambió los requisitos de militancia para que PISA... Cuando PISA se incorporó al gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, como el hecho de que no sea un partido taxi, yo no estaría tan seguro. Digo, no es tan taxi como... se nombra a dedo por la asamblea, sino que es convención abierta. Habrá que ver si el señor logra ganar la convención abierta en el PUSC. Recordemos que Pedro Muñoz pensó que él podía ser candidato al PUSC y perdió con Linet Saborío. Buenos tiempos aquellos. Pero bueno,
La conformación de todas las comisiones la pueden encontrar en nuestra página delfino.cr/asamblea en la sección de comisiones. Pero también esta semana continúa, recordemos que cuando se cambia la legislatura, o sea, cada 1 de mayo, todas las comisiones permanentes se resetean, básicamente. Tienen que reinstalarse, o sea, el presidente de la asamblea tiene que decir, bueno, esta es la conformación, y tienen que ir a que sesionen y decir, bueno, sesionen, quién va a presidir, se hace la votación o se hace por aclamación, y entonces ya la comisión vuelve a retomar su trabajo. Así es una aclaración. Pero las comisiones especiales no se resetean porque ellas son aprobadas por un plazo de tiempo que puede superar una legislatura, digamos. Y su integración se decide en el plenario, además. Su integración se vota. Exacto, ya está, no es el... Bueno, ellos sí cambian el directorio, depende. Ellos de mutuo propio renuevan el directorio. Ya la de Limón, la infraestructura, todas estas las han renovado para este periodo. Lo que iba a aclarar es el término de aclamación, porque al parecer a mucha gente, cuando publicamos que Gilbert Jiménez y Priscila Vindas fueron electos presidente y secretario de la Comisión de Seguridad por aclamación, se imaginaron de que los maes estaban aplaudiendo, como tirándole porras a los maes. Por aclamación se refieren a que no había otro candidato y que todos estuvieron de acuerdo en que no se votara. En que no se votara. O sea, por aclamación. Y que esa persona fuera electa. Por aclamación se hace sin votar formalmente. Correcto. Sin oposición podría ser una forma que se entienda más fácilmente. Pero bueno, la comisión... Por cierto, porque luego alguien... Era un troll chavista. Pero alguien preguntó, ¿y quiénes fueron los que hicieron la aclamación? Y yo, bueno, hasta Pilar Cisneros estuve de acuerdo. Los que estaban presentes, digamos, son quienes aclaman. Porque ahora Pilar es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y también Dinora. Vamos a seguir. Pero bueno, vamos a seguir con esas dos. Pero bueno, lo otro que íbamos a mencionar era que en la Comisión Especial de SINAR entonces se mantiene trabajando y más bien tiene ya su plazo próximo a vencer, si no me equivoco, a menos de que se lo extiendan. Y a pesar de que recibieron una prórroga recientemente y que están contra las cuerdas con el tiempo y que siguen aprobando audiencias, ayer, por algún motivo, se les ocurrió la brillante idea de que podía ser un día que podían disponer de no sesionar. A ver, lo que pasó fue lo siguiente. Convocaron al director país del BESI, es básicamente como el director ejecutivo de la oficina acá, porque recordemos que la presidencia o el cargo político más alto es Erwin Macís. El gobernador es el ministro de Hacienda, no me consta, pero bueno, el administrativo del BESI en Costa Rica, básicamente... El que tiene las oficinas de frente en San Pedro. Correcto, fue convocado. A él lo convocan un día antes, como 36 horas antes, una cosa así. Y él dice, estoy en Panamá, pero convóqueme para la próxima semana. Convóqueme la próxima semana. Él le dice, como, no, si está en Panamá, este es el enlace, presentes de forma virtual. El señor cambia el vuelo. El señor ya estaba en el país para el día de ayer en la noche. Y entonces le dicen, no, es que si usted está en el país, tiene que estar aquí presencialmente. El señor estaba en Cartago a las 6 de la tarde. Exacto. O sea, duraba más llegando de Cartago a la asamblea que de Panamá a la asamblea. Y ahora, inicialmente, doña Vanessa Castro, que es la presidenta de esta comisión, había aceptado que la audiencia fuera virtual excepcionalmente y que si había necesidad de volverlo a convocar, pues que el señor se presentara presencialmente. Sin embargo, por las razones que no logramos entender, don Ariel Robles del Frente Amplio decidió que no tenía que hacerse virtual. Ahora, a mí me parece, digamos, ellos dicen que hay que respetar el proceso y que respetar la investigación y que no pueden burlarse de esa forma. El primer punto es este, digamos, los primeros que no respetan la comisión son ellos convocando con tan poco tiempo de antelación. A ver. O además, o sea, cuando lo que me parece a mí una mayor falta de respeto es que lo convocan y lo dejan esperando. Y la meten ahí y en medio de la etapa de interrogatorio se ponen a presentar y a votar mociones. O sea, o se ponen a pelear entre ellos y entonces el compareciente queda ahí 30 minutos sentado cruzado de brazos haciendo nada. Correcto. Ahora, porque ellos no pueden comportarse como adultos funcionales que no pueden tener un poquito de respeto con la persona que están recibiendo. Por más indeseable que pueda ser la persona que están recibiendo en audiencia, se pueden pelear entre ellos. O sea... Pero a lo que iba, y es irracional lo que hace la Asamblea Legislativa. Yo entiendo que para ellos que están ahí, la Asamblea Legislativa es el centro del mundo, pero para el resto del mundo, la Asamblea Legislativa no es más que la institución preevaluada de este país. Recordemos eso. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. Solo los partidos políticos están más abajo. Pero bueno,
El tema es, a mí me parece una falta de respeto y un completo desperdicio de la tecnología. A ver, es como que pasamos por una pandemia y no aprendimos nada. ¿Cómo vas a traer, digamos, te acordás de lo que pasó con Patey? ¿Cómo lo vas a mandar a traer desde Liberia para tenerlo sentado 20 minutos pudiéndolo convocar de forma virtual? O sea, no existe ninguna razón real para que una persona que viva más de 2 horas de la Asamblea Legislativa Más de una hora. ¿Por qué tenga 2 que horas? presentar... Pues Más de una hora. límite, digamos. 2 horas es a la juela, básicamente, con las presas. Pero bueno, no hay ninguna razón. Es una visión demasiado vallecentralista de todos tienen que venir a mí. No, y además de que aquí, parafraseando algo que dijo Leslie Borges esa semana, sobre otra gente, se creen dioses del Olimpo. Ajá. O sea, Se creen dioses del Olimpo. A ver, y no existe ninguna razón real para que no lo puedan hacer de forma virtual. Y luego, Dinora se puso a inventar, es como, es que no sabemos cuánta gente tiene ahí, si tiene más de un abogado, que no sé qué. Y eso no importa. ¿Qué importa, ma? El MAE puede hacerse acompañar de la cantidad de abogados que quiere. Igual podría llegar gente a las barras. Igual puede estar con su computadora y con su teléfono ahí adentro de la Y asamblea. usted eso puede ver si cuántos tienen su chat abiertos. Exacto. A ver, y no tiene ningún sentido. La asamblea debería... Dios libre pidan una prórroga más de esa comisión. Ya es hora que esa comisión muera. Porque además otra cosa que ayer jueves, tenían que recibir a una funcionaria del despacho del presidente. Porque resulta acontece que la que mandó el correo. Ada Acuña presentó un documento de una prueba de un correo que manda esa funcionaria de un oficio suscrito por el presidente. Paréntesis, nada más para aclarar, esto fue porque la comisión también se sesión el lunes y recibió a Dante Mossi, quien llegó a hablar y que sorprendentemente el BESI, antes de que llegara a hablar, sacó un comunicado diciendo... Todo lo que dijo el señor es mentira. El señor está mintiendo y estamos en contra. Es como, usted todavía no sabe qué ha dicho, digamos, pero todo bien. Entonces, en esa audiencia, Ada Acuña publica un correo electrónico de esta funcionaria de Casa Presidencial donde envía a Dante Mossi diciendo, pruébese. El problema es que vos con solo ver el oficio que ella está remitiendo, estás viendo que lo está remitiendo el presidente. Correcto, porque te ¿Por qué mandás a la administrativa que mandó el correo? Es una funcionaria raza. No sabemos, porque, a ver, era tan raza que es la que acompaña en giras al presidente ahora que... El presidente siempre... Ahora que sale. Ajá, digo. Los presidentes cuando hacen giras siempre llegan a su equipo de despacho. Correcto. Pero, a ver, sin demeritar lo que va a pasar... que lo que ella pueda decir, que en todo caso se incapacitó a última hora, qué conveniente. Yo estoy seguro, primero que ni siquiera pidieron el oficio que ella estaba enviando. Porque de nuevo, lo menos lo que ella hizo fue simplemente, aquí está su oficio que me dijeron que le mandara. ¿Qué va a llegar a decir ella? Pidan el oficio. Exactamente. Lo que tienen que pedir es el oficio, que es donde el presidente... Y llaman al que lo firmó. Ajá. Es que no quieren llamar al presidente. Pero bueno, más allá de eso, lo que yo quería señalar es que, uno, porque además se ponen a jugar, es que no hay un plazo mínimo para convocar gente, entonces podemos convocar cuando nos da la gana. O sea, tómense su trabajo serio, empezando por respetar a las personas que están convocando. Denles el mínimo de tiempo razonable porque la gente tiene trabajo. Digamos, yo sé que ellos están acostumbrados a que hacen lo que les da la gana y no llegan a su trabajo cuando no les da la gana. Correcto. El resto de las personas tienen responsabilidades. Lo más gracioso de todo fue que luego estaban diciendo, bueno, lo vamos a convocar presencialmente a una extraordinaria el lunes en la mañana. Y ahí ellos no podían. Ah, claro. O sea, el no trabajo en la mañana. Exacto. El compareciente sí tiene que cancelar todo, ¿verdad? Tiene que estar en completa disponibilidad para cuando los reyes del Olimpo quieran recibirlo. Y luego, cuando él llegue ahí, hacen lo que les da la gana en la sesión. Pero ellos no. Ellos trabajan de día. Yo vengo desde Alajuela, no puedo sesionar a las 9 de la mañana. Exacto. Qué lindo, ¿eh? Pero bueno... Estas son las cosas que luego Chávez usa para arriarles, y con justa razón. Tiene todo... a ver, de nuevo, la Asamblea es la institución más peor valorada del país desde hace muchos años, y es por este tipo de cosas, no por quien sea presidente de la República. Bueno, lo que nos saltó a decir fue que ayer, tuvieron a esa señora ahí haciendo nada 1 hora. Correcto. Discutiendo si lo recibían o no. Y al final no le recibían ni siquiera. ¿A quién? ¿A la funcionaria? No, porque... ya se incapacitó, cierto, perdón. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente tema. Mejores temas, mejores luces. Dios bendiga la Sala Constitucional. El asunto es que el proyecto para declarar Colorado como el nuevo cantón de la provincia de Guanacaste se envió a consulta facultativa.
con la firma de por lo menos 10 congresistas. ¿Quiénes firmaron esa consulta, por cierto? No la vi. ¿Vos lo revisaste? Yo ni sabía que la había metido una Yo no me consulta. acordaba, yo tampoco tenía esto en el mapa. Yo, digamos, borré ese proyecto de mi mente porque yo dije, el Tribunal Supremo de Elecciones lo objetó, Está. no lo pueden aprobar ahorita. Correcto. Pero resulta que acontece que reunieron 10 firmas y la mandaron a la sala. Que además con que un proyecto anterior, precisamente sobre Colorado, Ya había bien, ya se había ido a la sala y se había caído. Correcto, pero bueno, la sala Una enemistad de la sala con Colorado. En este fallo, digamos, en respuesta a la consulta, la sala dijo que es inconstitucional por la forma, lo cual hace que el proyecto sea insalvable, porque además la razón es que la ley de En síntesis, la sala dice si usted quiere crear un cantón que no tenga el 1% de la población nacional, que es un requisito según la ley de división territorial. Ajá, el criterio de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, que es del Registro Nacional, tiene que dar un criterio técnico a favor de la creación del cantón. Correcto. Cosa que no ocurrió en este caso. El comité ese más bien dijo que la comisión dijo que estaba en contra. Correcto. Por ende, dice la sala, y aquí esto es muy importante, porque de nuevo está el tema de que hay un principio del derecho que se llama la inderogabilidad singular de la norma. Correcto. Usted no puede, o sea, si hay algo que está vigente, una norma que está vigente, que dice que las cosas se ven así, usted no simplemente puede desaplicarlas cuando le da la gana. Correcto. Entonces la sala dice que es interesante en todo caso, porque uno dice, el requisito está establecido por ley. Lo que vos siempre haces que una ley se salta otra ley. Ajá. Al parecer no. Ahora la sala dice que no. Al parecer no, y tiene sentido, porque En todo caso es un criterio que le estaría pasando por encima, que está vigente. Que de hecho recordemos que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para aumentar los criterios que se requieren más allá del 1%. Sí. Hay que ver en todo caso cómo está integrada esa comisión. Ahora bien, tenemos en trámite legislativo, incluido 8 proyectos de ley para crear nuevos cantones. Este fin de semana vamos a revisar el sistema integrado legislativo para ver sobre cuáles ya se ha pronunciado la Comisión Nacional, y podríamos estar publicando una noticia sobre cuáles de estos otros proyectos son eventualmente inconstitucionales. Yo asumo que todos, porque ninguno cumple con el criterio del 1%. Había uno, el de Cartago, que yo lo publiqué. Ese está insalvable. Porque ya está el criterio. Porque además de que ni tiene el 1%... no tenía ninguno de los otros criterios. Es terrible, pobrecitos. Pero bueno, hay luz al final del túnel. Esperemos que esto detenga. ¿Y cómo le pagó la Asamblea a la sala? Admitiendo esta semana la reforma constitucional para extraditar nacionales, que se ha advertido a lo largo de todos muchos meses de que es inconstitucional, a la luz del criterio que la sala ha sostenido de que la Asamblea Legislativa no puede disminuir o derogar derechos que otorgó la Asamblea Nacional Constituyente del 49. Correcto. Este proyecto inicialmente iba a ser rechazado, iba a ser archivado, o sea, no iba a ser admitido a estudio, y conforme fueron pasando los meses, decidieron admitirlo, o sea, que se va a tener que... popular está... claro, porque si la rechazan, entonces va a ser... La Asamblea está protegiendo a los delincuentes porque no quiere que se extraditen a los nacionales, a pesar de que en 10 años solo hemos recibido una solicitud de extradición por delitos que serían extraditables según esta reforma, según datos que le solicitamos al Ministerio Público. Ahora, el presidente de la Asamblea está muy a favor de esta. No, sí, él siempre ha estado a favor. Esto, y él señala, incluso en el programa Malas Compañías, cuando habló de las revelaciones de Chávez, de lo que le había pedido, por las que ahora le habrían ahí dijo que él veía que esa era la única forma de salvar el país. Yo no entiendo, pero bueno. Meterán a la sala en un zapato si la comisión, recordemos, ahora la comisión entra a... Este otro miércoles se vota en plenario quiénes van a integrarla. Correcto. Luego la comisión designa su presidencia, su secretaria, y tiene 20 días hábiles para rendir el dictamen al plenario. O sea... Si se aprueba en primer debate, el proyecto va a consulta a la sala, y ahí es donde la sala va a decir, ¿qué hacemos? La sala tendrá que ver qué decir. ¿Qué es lo que va a pasar? Si dicen que es inconstitucional, sosteniendo la tesis de las normas pétreas, le van a tirar el churuco a la sala. La sala constitucional está protegiendo delincuentes. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí es donde está el otro truco. ¿Qué es lo que va a usar el discurso oficialista?
Qué conveniente, ¿verdad? Bueno, Es que recordemos que el invento de las normas pétreas, que no existe en la Constitución, es un invento de pero la sala, existe en otros países. pero es un invento de la sala en nuestro país, se hizo a raíz de la reelección para derogar la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial. O sea, la sala se inventó, no hay otra forma de decirlo, se inventó ese principio en ese caso en específico y se ha aplicado desde entonces. Y lo ha sostenido inclusive en fallos recientes, o sea, recientes hace unos cuantos años. Entonces lo que va a ocurrir es que si la sala dice, no, esa reforma está bien, ya lo de las normas pétreas no aplica. Número 1 sería gravísimo porque es un retroceso en materia de derechos fundamentales. Habrá que ver qué pasa. Y número 2, le van a tirar, es como, qué conveniente, esta sí no es inconstitucional, para prohibirle a Oscar Arias que se reeligiera. Sí lo fue. La sala está en un zapato, no tiene forma de salir bien librado de esto, básicamente. Avisados están de que eso es lo que va a pasar. Tendrá que ver qué hacen. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Esta semana, a raíz de que la semana pasada nos metieron un golazo, hemos recibido varias consultas de que si se pueden, a través de la sección de Pregúntele a Lucho, mandar mensajes de feliz cumpleaños. Eso es lo que más ocasiona cuando rompe los guiones. Vamos a hacer una excepción en este tema porque Josh es un buen fiel oyente, cumple este sábado 25, o sea, mañana. Entonces, feliz cumpleaños, Josh. Feliz cumpleaños. Esperamos que la pasemos bien mañana y cuando escuches este podcast. Pero bueno, empecemos con las preguntas. La primera es, ¿la Asamblea puede obligar al MEP a incorporar programas o temas prioritarios y metodologías de enseñanza? Metodología de enseñanza, no creo. En realidad no puede incorporar nada porque constitucionalmente eso le corresponde al Consejo Superior de Educación. Lo que pasa es que se han aprobado leyes que le instruyen al ministerio a darle seguimiento a ciertos temas, pero no es curricular. Es como, por ejemplo, tiene que celebrarse el día de... No, yo iba a mencionar educación financiera, proyecto María Vita que se aprobó, ajedrez, proyecto de Nueva República que se aprobó, Lesco, proyecto de no recuerdo quién que se aprobó. Esos 3 se han aprobado, deberían estar incluidos en la malla curricular del MEP, no lo están todavía. Entonces, a ver, yo digo que la Asamblea no puede. Técnicamente no puede y en todo caso no debería, por favor, no nos convertamos en Estados Unidos, donde... se politiza la educación. Por más que Nueva República diga que la educación y el Ministerio de Educación Pública está secuestrado por el difunto Partido de Acción Ciudadana y todavía se desvelan por eso, y aunque esta semana lograron que eligieran a una viceministra, yo creo que todas esas reformas que vos mencionaste podrían ser inconstitucionales. Sí. Y es cuestión de entrárselas abajo. Igual que la de la Declaración de Derechos Humanos, que también se aprobó un proyecto para que... A ver, pero lo que es que el MEP deberá incluir dentro de esos programas estos temas. Sí, pues es que en todo caso no es el MEP el que define los programas, es el Consejo Superior de Educación. Correcto. Entonces, yo creo que no se puede... A ver, el Consejo Superior de Educación está muy venido a menos, pero eso no es culpa del Consejo. En orden lógico, las normas dicen que no se puede. Correcto. Igual se hace. Nadie lo ha impugnado, habría que ver qué dice la sala al respecto. Que alguien lo impugne, o que vaya Fabricio a impugnar el tema de la Declaración de Derechos Humanos. No, mejor ya no les doy ideas, ¿verdad? No les des ideas, por favor. Pero bueno, ya lo pusieron en la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué más queremos? Voy a omitir mis comentarios. Nos pregunta también Ale Santa, ¿cuál creen que es la cantidad adecuada de asesores por diputado? Los que hay actualmente no es demasiado. Depende. Si tuviéramos más diputados, cada uno podría trabajar con 3 asesores. Con la cantidad que tenemos actualmente, 6 es razonable. De hecho, habíamos hecho esos cálculos. Bueno, nosotros no. El proyecto de Poder Ciudadano ya para... No, yo los hice. Ok, bien. Pero yo recuerdo que el proyecto de Poder Ciudadano ya para reformar este tema decía que con la misma cantidad de asesores, duplicando la cantidad de diputados, la Asamblea podría funcionar. No, era con la misma cantidad de planilla, que es asesores más diputados, aumentando la cantidad de diputados, reduciendo la cantidad de asesores, el gasto se mantenía igual. A ver, el problema que pasa aquí, y lo que yo he dicho en diferentes espacios, incluso aquí en algún momento, es que en este país legislan los asesores, porque son ellos los que llevan el verdadero teje y maneje de los proyectos, porque los diputados están en demasiadas cosas. Sí. El diputado es una figura que llega ahí a echarse el discurso incendiario o que le dan por escrito. Y a votar. A votar, pero en realidad en este país legislan los asesores. Y eso es el problema de tener una asamblea tan pequeña, porque entonces te legisla personal de confianza que no fue electo por nadie. En todo caso, pero eso también pasa en las cortes, porque los que redactan las sentencias de las cortes son los letrados. Pero bueno,
La otra consulta viene de Jason Soto. Es estudiante de universidad privada, no dice cuál, pero podemos sospechar. Señala que cada año le hacen un aumento del 8% en el costo del bloque por inflación. Debería denunciarlos por usura, número uno. Y que si hay un límite porcentual para esos aumentos o un tope por carrera en cierto plazo, dice que pasó de pagar 2.100.000 en el 2021 a pagar 3 millones este semestre. No hay una ley en ese sentido, hay un proyecto de ley del Frente Amplio, pero que lo que hace es que las tarifas pasen a ser reguladas por el CONESUB. CONESUB, que es la Comisión Nacional de Supervisión de la Educación Privada. Correcto, que no sirve para nada. Digamos, el CONESUB ni siquiera le da información al PEN de cuántos estudiantes matriculados y graduados al programa Estado de la Nación sobre el detalle de matrícula de estudiantes. Cuánta gente tiene estudiante, cuánto se gradúa. O sea, información básica sobre la educación superior ni siquiera se la dan al programa Estado de la Nación cuando hacen el informe del Estado de la Educación. Siempre es un vacío en educación terciaria ese tema. Y siempre desde el Estado de la Educación se quejan de este tema. Luego meten un amparo. No sé. O parece que es una información de interés público. Ajá, posiblemente. Pero no han querido dársela. Siempre se queja de eso. Y con eso pues una de esas tantas instituciones que no sirve más que para existir por sí misma, digamos. Es un fin en sí mismo. No tiene ninguna relevancia real. Yo creo que un proyecto de ley que le ponga un tope en que, a ver, si le están cobrando el 8% cuando tuvimos deflación, claramente hay un tema de usura en esas universidades. Lo que debería haber es un proyecto de ley similar al que existe en temas de alquileres, de que cuando usted ingresa a una carrera, el monto por inflación no se puede ajustar más allá de la inflación real. Yo lo que le diría a esa persona que nos hizo esta pregunta es, número uno, o sea, revise si la universidad está haciendo inversiones en laboratorio, en compra de equipos, porque si no, o sea, reúna a sus compañeros y hagan un motín. Saquen las antorchas y los estudiantes, porque... Correcto. O sea, manda huevo. Manda huevo. Exacto, porque además, fijo, y además revise cuánto están cobrando su semestre en matrícula inicial y en los posteriores, porque probablemente mantienen el precio bajo de entrada y se lo van subiendo cuando usted ya está en la carrera y ya invirtió en su educación y no quiere dejar de pagar. Básicamente, algunas universidades se comportan como banqueros usureros. Pero bueno. Cosa que es todo un tema, o sea, es complicado. No debería ser así porque en todo caso las universidades privadas no pueden tener ánimo de lucro. Sí pueden tener ánimo de lucro. ¿No era que son fundaciones? No todas las universidades no todas las universidades son fundaciones y además son fundaciones porque ellas intentaron evadir el impuesto de renta y Hacienda les dijo que no. Ya. Entonces sí tienen que pagar renta a pesar de que ser fundaciones cuando las fundaciones usualmente no pagan renta. Ya. El que sean fundaciones fue un intento de evadir responsabilidades fiscales. Ok. Así de lucro tienen, digamos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que esas son todas las preguntas de esta semana. Recuerden que nos las pueden dejar en Spotify desde la aplicación o en YouTube desde la computadora y la aplicación a donde publicamos nuestros episodios, así como en Twitter y demás plataformas. Pasemos al último tema de esta semana, uno que emociona mucho a Lucho por primera vez, las mejores y peores propuestas de la semana. Antes de mencionar los proyectos de ley que se presentaron, hay que señalar que la peor idea de la semana surgió de la Corte Suprema de Justicia, quien esta semana decidió, están en una... se están ahogando en un vaso de agua. El tema es que la presidencia decidió que se iba a cambiar el sistema con que transmite la Corte sus sesiones. Y antes de hacer ese cambio, la magistrada Iris Rocío Rojas decidió que era muy peligroso que las sesiones de la Corte fueran públicas en YouTube porque tiene un alcance muy amplio y que les pueden... Porque YouTube es de alcance mundial, digo. Ajá. Y otra serie de magistradas empezaron a quejarse y quieren eliminar las transmisiones de las sesiones de Corte Plena. Porque dice que cuando las aprobaron no tomaron en cuenta el rubro de seguridad. Ajá. O sea, la Corte Plena, pues, número uno, a diferencia, por ejemplo, en México, donde el Tribunal Constitucional de México delibera los casos en público, aquí no, ¿verdad? Las audiencias de los magistrados, cuando los magistrados se reúnen a liderar los casos, eso se hace en secreto. No estamos pidiendo en todo caso en este momento que sea público. La corte, lo que transmite la Corte son sesiones de Corte Plena donde ven asuntos meramente administrativos de cómo funciona el Poder Judicial.
porque inclusive los temas disciplinarios los ven en sesiones privadas y en ese momento quitan la transmisión. Correcto. Entonces, o sea, francamente lo que les puede molestar es que la gente vea, la gente que tenga tiempo libre y poco amor propio para lastimarse viendo lo dolorosas que son esas sesiones. Correcto. Vea que hay magistradas o magistrados, mayoritariamente magistradas, que no dejan avanzar las sesiones porque para todo tienen una opinión. Y no respetan los tiempos. No tienen opinión para todo, tienen una traba. Y no respetan los tiempos que están establecidos a nivel de, bueno, tiene 3 minutos para hablar de ese tema y hablan 15 minutos sin parar. Correcto. Eso es lo que no quieren que yo creo que la gente se dé cuenta de que eso es lo que hacen, ¿verdad? A ver, y inexcusable porque ya la Asamblea Legislativa transmite todo por YouTube, la Casa Presidencial transmite todo por YouTube y por otras redes además. O sea, la Asamblea Legislativa transmite por Facebook, por Facebook y YouTube. Casa Presidencial transmite por Facebook y YouTube. A ver, y yo tengo que el Tribunal Supremo de Elecciones transmite por Facebook y YouTube. Yo tengo que reconocerle a la Corte porque incluso en algún momento se nos consultó a periodistas que cubrimos Corte y una de las cosas que yo dije fue como si ustedes quieren transparencia, usen una plataforma de streaming funcional y no esa obsolescencia que utilizan y ya están avanzando en esa línea. Entonces tengo que reconocerle que por lo menos están intentando, pero siempre hay trabas adentro, al parecer. Es ridículo. Es ridículo. Y lo peor es que hubo gente y hubo magistradas que dijeron que no, que estaba bien que se transmitiera en la plataforma que usan hoy. Porque menos gente llega allá. Menos gente logra encontrar que están en vivo y eso es cierto, es un dolor. Si uno no tiene el enlace directo guardado, no hay cómo llegar. Y además, porque la calidad del video es mala. O sea, y a veces, entonces, en corte, en las zonas de corte, están transmitiendo alguna filmina de una diapositiva y usted no puede leer, no se distingue qué están transmitiendo ahí. Correcto. No se puede ni ver, pero bueno. Esperemos que el resto de la Corte tome una mejor decisión cuando se revise este tema en próximas sesiones de... La mayoría de las fracciones legislativas también rechazó la idea de las magistradas. Lucho le envió a preguntar y todos dijeron que era un descaro, básicamente. Todos menos el Liberación, que es como, o sea, hay que hacer un balance, y Nueva República, que no respondió. Nunca nos responden nada. Sí. Y pasamos a una buena propuesta. Antes de la buena propuesta, otra mala propuesta fue, esta ya hablando de propuestas legislativas, el diputado oficialista Alexander Barrantes presentó un proyecto de interpretación auténtica para que en la ley sobre permisos en áreas, permisos de producción de camarón de cultivo y producción de sal, se pueda entender que si no se renovó el permiso, se puede volver a utilizar esas zonas, digamos. O sea, es una interpretación auténtica que hace otra cosa que no es una interpretación auténtica y además intenta adicionar un nuevo párrafo que yo estoy casi seguro que no se puede hacer por vía de interpretación auténtica. Entonces, eso es una mala idea. Ahora sí, las buenas ideas de esta semana... De hecho, yo quedé de buscarte eso y nunca te respondí, perdón. La otra buena idea es, Eliezer Feinsack presentó un proyecto de ley para ampliar, digamos, el tema de ADN. Recordemos que la semana pasada el PUSC presentó uno sobre el tema de banco de material genético en casos de delitos sexuales. Encontré uno en el que se hizo lo mismo, que ya es ley. El problema es que servicios técnicos no se pronunció. Ok. Y este Feinsack es para... datos de perfiles de ADN administrados por el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, no solo para casos de delitos sexuales, sino para cualquier... Sí, sobre esto, una exdiputada que nos escucha del podcast, un saludo, ella sabe quién es, me hizo una observación a propósito de lo que yo dije sobre el proyecto de María Marta, de que el único recelo que yo tenía sobre el proyecto de María Marta es que corre el plazo durante el tiempo que la persona está presa. Entonces, al final, los 10 años en los que la información genética va a estar almacenada pueden ser son menos. Exacto, puede ser toda la condena. Puede ser que ya salga. Entonces, yo decía, debería ser cuando la persona salga. Sin embargo, esa diputada me hizo una tirada observación de que hay una alta incidencia de delitos sexuales en los centros penitenciarios, así que debería aplicarse tanto durante la estadía más los 10 años después de cumplir la condena. O sea, debería ser cosa que me parece correcta. 10 años cumplida la condena, lo cual cubre la condena. El tiempo de condena, digamos. O sea, porque es el plazo. El material se guarda del que se condena, probablemente. Pero bueno, la otra propuesta también de Eliezer Feinsack, que es la favorita de Lucho de esta semana, voy a dejar que la exponga, Lucho. ¿Qué propone el diputado liberal? Si ustedes siguen a Barra Prensa, o Alfino,
desde que cubrimos asamblea, recordarán que cuando la anterior asamblea legislativa tramitaba el proyecto para el retiro del ROP, el retiro anticipado del ROP, Correcto. doña Yorleni León, que hoy es la presidenta ejecutiva de Limas y anteriormente era diputada de Liberación Nacional, metió o impulsó una medida para que se le quitara al Banco Popular el jineteo que hace con la plata del ROP. ¿Y qué es el jineteo? Recordemos que el ROP es el 4.25 del salario de los trabajadores, del 1% lo aporta el trabajador, el resto lo aporta el patrono. El 1% que aporta el trabajador y 0.25 que aporta el patrono se van al Banco Popular. ¿Qué hace el Banco Popular con esa plata? El 1% del trabajador anteriormente lo jineteaba durante 24 meses, o sea, ¿entiendes? Se lo recibía, ellos lo invertían, recibían un rendimiento de eso y luego lo devolvían con un rendimiento menor al rendimiento de las operadoras. Al rendimiento de las operadoras de pensiones, si ese dinero lo hubiese recibido la operadora de pensiones de la persona trabajadora. Y el 0.25% de los patronos se lo dejan para capitalizarse desde hace medio siglo. ¿Qué ha originado esto? Que el Banco Popular, aunque no es el banco, digamos, con la cartera de crédito más grande del país, es el banco público y privado más grande en términos de patrimonio. Y porque le entra un montón de plata al ROP. Tiene 924,000 millones de colones de patrimonio versus el Banco Nacional, que tiene 768,000. Y en términos porcentuales es como entre activos y patrimonio, el Banco Popular tiene como 22% y el resto de bancos si acaso llegan del 10 para abajo. Entonces, eso al final no se quitó. Lo que se hizo con ese proyecto de ley fue que el Banco Popular tenía que volver la plata en 18 meses y además le pusieron una tasa de interés mínima, que es el equivalente a la tasa básica pasiva más 160 puntos base, que hoy anda en 6.25. Pero originalmente la Supen decía que ese periodo y ese diferencia le causaba una pérdida al final de un 7% en el monto a las personas, en el monto final del ROP. Monto nada despreciable porque dado que el ROP no es un ahorro a largo plazo y no puede retirarse, en teoría, salvo las excepciones que ya sabemos, pues el monto del ROP al final es una suma considerable. Y el 7% de la suma considerable, pues es un monto considerable. Es una suma muy considerable. En síntesis, ¿qué es lo que propone el proyecto don Eliezer? Número 1, eliminar el 0.25% que aporta el patrono que se deja al Banco Popular para capitalizar, para reducir cargas sociales, y el 1% del trabajador ya no va a pasar al Banco Popular, sino que va a pasar el CICERE, que es el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja, tiene que trasladarlo a la operadora de pensiones de la persona trabajadora. Eso que va a ser directamente a las operadoras, básicamente. Correcto. El Banco Popular va a tener 18 meses para devolver los aportes que hayan hecho los patronos, el Estado y los trabajadores. Y para incentivar el pago de las cuotas patronales atrasadas, se condonan los adeudos pendientes de pago por multas, recargos e intereses acumulados. Correcto. Eso es el proyecto y le damos el... Querríamos saber, en todo caso, el Banco Popular logró en el periodo pasado frenar, digamos, que se eliminara. Hizo lobby. No sabemos, en todo caso, digamos... Ahora, ¿qué justificaciones dio para decir, es más, necesitamos que nos mantengan esto porque nosotros usamos tal cosa con este dinero? No sabemos qué hace el Banco Popular con ese dinero. En la versión original de la ley, que lo revisábamos anoche, en la ley del Banco Popular decía, ese dinero de los patronos se invierte 10% de tal cosa, o sea, el patrono... Al final, el trabajador sí recibía un retorno de ese 0.25%. Correcto. Pero eso se eliminó. Y se hizo que sea para capitalizar el banco. Entonces tenemos medio siglo capitalizando un banco público, y eso es una medida que no tiene ningún otro banco público ni ningún banco privado. Correcto. Y yo creo que ya es hora, francamente, que se tenga la discusión de, francamente, o sea, ¿quiere tenerlo? Y bueno, devolvámosle a los trabajadores o a los patronos parte de ese dinero, porque o sea, ya es el banco. Ya es el banco con más patrimonio. Ya está capitalizado, o sea, ya está no hace falta seguirlo capitalizando. Más? Ya tiene suficiente para sostener su negocio, digamos. Sí. Ahora, eso es una de esas leyes que no se derogó, o sea, debió haber sido como por los primeros 10 años, o sea, capitalizar por los primeros 10 años y después que avance por su cuenta. Lo lamentable es que la versión original de la ley también tenía algunas cláusulas que decían, este aporte es por 10 años, por tantos años, y conforme fueron pasando reformas legislativas, se eliminó. Ahora hay que ver qué hace el Ejecutivo, porque recordemos que el Ejecutivo tiene tomada la Junta Directiva del Banco Popular en este momento,
Así que si convoco no este proyecto... El Banco de los Trabajadores ahorita no es el Banco de los Trabajadores. Es el Banco del Gobierno, porque ellos tomaron la junta directiva, nombraron a todos y se inventaron... Bajo el argumento de vamos a emitir un nuevo reglamento para cambiar la forma en la que están representados los sectores del Banco Popular. ¿Nunca lo emitieron? No, sí lo emitieron, pero al final hubo un problema y se impugnó el reglamento porque pedía que fueran en nóminas y no puestos individuales, que era como se hacía anteriormente. Entonces quien quedó era básicamente los que estaban del Ejecutivo. Pero bueno. Por esa propuesta, porque es un tema que de nuevo... Yo no sé si fue que lo mencionamos en algún episodio reciente, pero bueno, que dice que... alguien salir ese tema a relucir. A Lucho lo enoja este tema, lo enoja. Personalmente lo enoja, pero bueno. Sí, y en todo caso no, porque no, al final ni sé porque yo no soy patrono, entonces no soy yo el que está capitalizando el Banco Popular. Y de nuevo el tema de las tasas ya medio lo arreglaron según lo estábamos revisando ahorita antes de grabar, pero bueno, es un tema que sí amerita discutirse y por esa propuesta, don Eliezer Feiza, que es el diputado de la semana. Congresista de la semana de esta semana. Algunas otras buenas propuestas. Antonio Ortega y diputados y otros congresistas de varias fracciones volvieron a presentar el proyecto para que se creen las franjas electorales. Este es básicamente el texto que se había avanzado y que se le venció el plazo cuatrienal porque Servicios Técnicos no dio la fecha correcta y no se votó a tiempo el plazo. Parlamentarios. Eso. Secretaría del Directorio fue, no Servicios Técnicos, correcto. Y bueno, hay algunas otras propuestas. Horacio Alvarado quiere que la veda que existe de anunciar obra pública antes de elecciones nacionales aplique también para elecciones municipales. Yo creo que el proyecto está mal planteado porque el tema de la veda se quedó corto por el avance de la tecnología. La lógica de la veda era cuando no había un uso masificado de las redes sociales. Entonces la única forma de que los gobiernos dieran a conocer las obras que estaban haciendo era pagando publicidad en televisión y radio y prensa. Correcto. Ahora con el uso de las redes sociales, las instituciones no tienen que pagar publicidad porque simplemente hacen un posteo en Facebook donde y eso tienen no está vedado. Decenas de miles de seguidores y eso no tiene veda. Correcto. Por más que hayan siempre denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones de tal institución que está publicando que construyeron un puente, si no le pago publicidad en Facebook, no está violando la veda. En la veda navideña tampoco, también los mensajes en redes sociales no son, siempre y cuando usted no le pague pautas, correcto, el mensaje en su red cuenta como parte de libertad de expresión. Entonces al final el problema del tema de la veda que cayó obsoleto. Es obsoleto. Exactamente. Pero bueno, y esas son todas las propuestas por esta semana. Recuerden que pueden revisar todos los expedientes en nuestra página delfino.cr/inclinada-asamblea. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.